Vamos a hacer entonces la introducción de nuestra invitada del día de hoy, la doctora Nicole Monteverde. Es graduada de la Universidad de Panamá en la Facultad de Medicina. Realizó sus estudios de pediatría en el Hospital del Niño Dr. José Renal Esquivel. También hizo una subespecialidad en endocrinología en México, en el Instituto Nacional de Pediatría de la Universidad Nacional Autónoma de este país. Y actualmente la doctora labora como médico subespecialista en endocrinología pediátrica en el Hospital del Niño, también en Endocrino Panamá, Clínica Hospital San Fernando y Centro Médico Villa Salud de Los Santos en su medicina privada. Con ustedes pues tenemos a la doctora Nicole Monteverde. Bienvenida, doctora, adelante con su tema. Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias ante todo por la invitación a este evento. Esperemos que sea el primero de muchos juntos. Bien, hoy vamos a comenzar, como muy bien dijo la doctora Córdoba, una serie de pláticas acerca de un problema de salud pública importantísimo, que es el aumento de peso en la población pediátrica. Hoy me toca a mí comenzar con el tema de abordaje. Definitivamente que el abordaje y el tema per se de sobrepeso y obesidad es un tema muy amplio, pero he tratado de resumirlo para que sea útil para los colegas que estamos aquí, que pueden ser médicos fisiatras, médicos pediatras, médicos generales y los que gusten estar en la presentación. Bien, bueno, la agenda de nosotros el día de hoy va a ser la introducción del tema, un poco sobre la epidemiología, de cómo estamos, definiciones de qué es obesidad, qué es el índice de masa corporal en adultos y en niños, los factores de riesgo de sobrepeso y obesidad, la clasificación, el abordaje, las consecuencias de la obesidad, el manejo de manera muy breve, ya que como dijo la doctora, mi plática hoy es el inicio de otras que van referentes al manejo multidisciplinario que tiene estas dos condiciones crónicas. Los objetivos de peso de los pacientes y por último, cuándo referir. En general, a pesar de que la plática se llama abordaje de sobrepeso y obesidad, nos vamos a centrar sobre todo más en obesidad, porque definitivamente el sobrepeso es una entidad de alerta, es una llamada de atención al paciente y a sus tutores para poder hacer ajustes. Realmente hay cambios deleterios en sobrepeso, pero que son mucho más pronunciados en obesidad y en la medida en que esa obesidad se severiza. Bien, como introducción ya entrando en materia, para el año 2016, según OMS, en una publicación del año pasado en su página web, más de 340 millones de niños y adolescentes de 5 a 19 años tienen sobrepeso o obesidad. Es una cifra alarmante. En 2019, 38 millones de niños menores de 5 años tienen sobrepeso y obesidad. Ustedes imaginan que en la medida en que se instaura la obesidad más temprano, pues los efectos deleterios son más tempranos también. Y es interesante que la prevalencia del sobrepeso y la obesidad ha ido en aumento, casi un triple, dramáticamente desde los años 70, en donde era 4%, a más del 18% en 2016. Ese aumento ha sido similar en ambos sexos, un 18% de niñas y un 19% de niños con sobrepeso, específicamente en 2016. O sea que la cosa no está bien. A pesar de que este póster es de adultos, de la publicación del INCAP de 2015, de una revisión que hicieron desde 1975 a 2014, me gusta mucho porque habla de más o menos lo mismo que hablaba la OMS en la diapositiva anterior. Mundialmente, por cada 9 hombres uno es obeso, y en las mujeres por cada 7 una es obesa, hablando de índice de masa corporal por encima de 30 kilos sobre metros al cuadrado, que vamos a hablar más adelante en las definiciones. En 1975 la prevalencia mundial era 3.2 para hombres y 10.8 en 2014, casi pues el triple. Y en mujeres igual de 6.4% a 14.9%. Y si ven en la parte de Centroamérica, el INCAP es el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, nosotros estamos llevando la delantera,
tanto en varones como en mujeres, lo cual es muy alarmante. Esta publicación son las tendencias de pues, sobrepeso, sobre todo sobrepeso, wasting y stunting, que son pues, desnutrición y falla para crecer en niños menores de 5 años. UNICEF publica que para el año 2019 ya globalmente en niños menores de 5 años la prevalencia de sobrepeso únicamente es 5.6%. Se supone o se propone que la mayoría de los países con mayor poder adquisitivo tienen más riesgo de tener obesidad. Y si lo tomamos en cuenta de esa manera, vemos que en África, a pesar de que hay mucha pobreza, o en algunas partes del Caribe, por ejemplo, los porcentajes siempre son incluso más elevados que el porcentaje global. O sea que es una cosa que es latente, y como dice este póster también, no ha habido ningún progreso en poder ralentizar esa rata de crecimiento del sobrepeso en los últimos 20 años. O sea que a pesar de ciertos esfuerzos, no hemos podido lograr concientizar a la población para que esto no prevalezca. Bien, bueno. Ahora entrando en las definiciones, como les dije, nos vamos a centrar más en obesidad. Pues, ¿qué es obesidad? La obesidad, según el diccionario de Oxford, es el estado patológico que se caracteriza por un exceso o una acumulación excesiva y general de grasa en el cuerpo. O sea, aumento de adiposidad. ¿Y cómo medimos eso? Lo medimos con una medida antropométrica, un cálculo antropométrico que se llama índice de masa corporal, que es dividir los kilos de peso actuales del paciente entre la altura o la talla de ese paciente al cuadrado. Es la forma más práctica de evaluar adiposidad en niños mayores de 2 años. Digo la más práctica porque no la mide de manera directa. Existen otras opciones de esta medición con otros aparatos, pero el índice de masa corporal es lo que está estandarizado en las guías de sobrepeso y obesidad. Es interesante entender que hay niños muy atléticos, por ejemplo, que pueden tener un índice de masa corporal alto, sin embargo, pueden no tener adiposidad alta. Por eso les hago esta salvedad. Varía de acuerdo a edad y sexo, siendo un poco más pronunciado en los varones. Bien, las gráficas que utilizamos, tanto en pediatría como en endocrinología, son las gráficas del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Y como ven, es un poquito más pronunciada en los varones, en algunas partes de la gráfica, pero son muy, muy similares. Para poder entender obesidad en pediatría, debemos entender obesidad en adultos. Mucha gente a veces dice que la pediatría es como la medicina interna de niños. No necesariamente es así, los niños no son adultos chiquitos, pero sí es cierto que es importante conocer en el caso particular de obesidad cómo se define para no cometer errores en el diagnóstico y abordaje de obesidad y sobrepeso en niños. En adultos, el índice de masa corporal también es utilizado, pero si ven son rangos, voy a poner mi puntero, perdonen, no lo he puesto. Vamos a ver estos rangos de números que da la fórmula. Porque la fórmula de índice de masa corporal realmente no se modifica por ambos componentes de la fórmula. O sea, no se va a modificar por el denominador, porque ya los adultos dejamos de crecer. Entonces, por eso utilizamos estos rangos de números, en donde bajo peso es todo lo que esté por debajo de 18.5. El peso normal es un rango tanto para varones como para mujeres, es esto, igual, de 18.5 a 24.9. El sobrepeso, que como les dije es la llamada de atención o la alerta, la luz amarilla del semáforo, es de 25 a 29.9. Y obesidad ya entramos en una clasificación desde el índice de masa corporal por encima de 30. Todo lo que nos dé índice de masa corporal por encima de 30 en adultos es obesidad. Pero hay clases.
Clase 1 corresponde a 30 a 34.9, clase 2, 35 a 39.9, y obesidad extrema, antes llamada mórbida, pero se ha cambiado desde hace algunos años por ser peyorativo este adjetivo, es aquella obesidad en donde tenemos índice de masa corporal mayor de 40 o que es equiparable a clase 3. Entonces, ya entendiendo esto, podemos entender posteriormente las demás definiciones. Para niños menores de 2 años, realmente no utilizamos índice de masa corporal, utilizamos peso para la talla de acuerdo al sexo, si está por encima del percentil 97. Sin embargo, nos vamos a centrar más en índice de masa corporal porque pues el grueso de los pacientes los tenemos arriba de los 2 años. El índice de masa corporal, entonces, en niños mayores de 2 años hasta 20 años, también se utiliza índice de masa corporal, pero si ven aquí están unas P's. En pediatría siempre utilizamos percentiles y gráficas, como hemos visto. Aquí no hablo de un número en específico o de un rango de números. Todo lo que nos dé por debajo del percentil 5 nos habla de que este niño o niña está en bajo peso. Si tenemos peso normal, quiere decir que ese índice de masa corporal, el número que sea, ha caído entre el percentil 5 al percentil 85. Sobrepeso es percentil 85 a percentil 95 y obesidad es todo lo que esté por encima del percentil 95. Esto es lo que mundialmente utilizamos. Por ejemplo, yo que me formé en México, ellos tienen otra clasificación para índice de masa corporal, ya considerando pacientes obesos, los que están arriba del percentil 85, pero es una población muy particular. En general, utilizar estas tablas de CDC para obesidad de 2 a 20 años está perfecto en cualquier abordaje de atención primaria. Ahora, ven que tiene unos asteriscos la obesidad severa, porque la obesidad severa en pediatría se diagnostica de la siguiente forma. Si tenemos un niño que tiene una percentila por encima del 120 partiendo de la percentila 95, más adelante vamos a ver un ejemplo para que sea un poco más factible entenderlo, o tenemos un índice de masa corporal mayor o igual de 35, entonces estamos ante obesidad severa. Usualmente un paciente que está en obesidad severa, evidentemente es más difícil su tratamiento, no imposible, pero es más difícil. Y cuando se instaura obesidad severa, sobre todo en adolescentes, muy probablemente se van a mantener así si no hacemos el tratamiento oportuno. Esto es equiparable a clase 2 en adultos, pero esto no termina aquí. Existe una clase 3 en pediatría propuesta. Van a ver mucho esta referencia, que es la última revisión o la última guía de la Sociedad de Endocrinología de Estados Unidos. Y hasta ese momento, en donde se publicó esto en 2017, todavía la clase 3 no estaba aceptada, pero está propuesta. Son pacientes con una obesidad mucho más severa, con un índice de masa corporal por encima de la 140 de la percentila 95 o encima de la 140. Es lo que sea menor, pero muchas veces hay pacientes que tienen el mismo criterio, que tienen los dos criterios juntos a la misma vez, lo cual es muy preocupante. Bien, para que se entienda mejor lo que dije hace un rato de la obesidad severa, recuerdan la primera gráfica, es una gráfica que va ampliándose hacia la pubertad, que ya en la parte puberal puede ser equiparable a adultos. Ojo, equiparable, pero no igual. Porque digo esto, muchas veces llegan colegas, llegan pacientes referidos de otros colegas, sobre todo que ven adultos, o uno hace una referencia al revés, de endocrinología a otro colega, y refutan el diagnóstico porque utilizan la clasificación de adultos. Ejemplo, si tenemos un niño de 4 años con un índice de masa de 22, más o menos donde tengo el puntero, es un niño con obesidad severa, porque ven cómo es la gráfica. Pero si utilizas el número 22 con la clasificación de adultos, pues puedes hacer un diagnóstico errado. Bien, entonces, lo de la severidad, volviendo al punto que les quería comentar, es que si hiciéramos líneas imaginarias, realmente las gráficas, ahora van a ver otra en vivo, llegan hasta el percentil 97, pero si hiciéramos líneas imaginarias y vamos subiendo
En la medida en que sube el índice de masa corporal, se ve la severidad del paciente, arriba del percentil 120. Entonces, se infiere que en la medida en que ese número, ese punto sea difícil de graficar o mucho más alto, pues el paciente está peor. Existen muchos factores de riesgo de por qué somos obesos. Es muy común en la consulta de endocrinología, hablando de mi caso en particular, que el paciente llega con sus padres y dice, es que yo quiero ver si el niño tiene algo hormonal por lo cual está ganando peso, pero realmente no es tan fácil como decir tiene algo hormonal o no, o sea, son muchas cosas que están en juego. Factores genéticos es importantísimo. Padres obesos van a dar hijos obesos si no si no hacemos cambios en nuestra epigenética, en nuestra cultura y cosas que vamos a hablar más adelante. Se ha visto que un padre obeso es más o menos 3 veces la posibilidad de que el hijo sea obeso, y si son ambos padres es como 15 veces, o sea que es algo que importa mucho. No se estandariza que si sus padres y su madre o familiares sean obesos, el niño va a ser específicamente obeso si tenemos dieta adecuada y actividad física adecuada, pero si no hacemos nada, pues la genética se va a manifestar. Existe otro factor de riesgo que es la exposición durante el periodo fetal de una injuria, que es la hipótesis de Baker. Por ejemplo, pacientes con restricción de crecimiento intrauterino porque mamá tuvo preeclampsia son más propensos a tener obesidad en edades tempranas o en edades adultas. El peso al nacer es otro factor importante, por eso es que la historia de pediatría es tan rica y tan larga en algunos casos, porque preguntamos, somos muy acuciosos en que preguntamos si tenemos un niño grande para la edad gestacional, tiene riesgo de obesidad en la infancia y etapa adulta, por obvias razones. Es un niño que nació arriba de 4 kilos y usualmente se va a mantener más arriba en sus percentiles, pero eso puede ser modificable durante el tiempo. Un niño pequeño para la edad gestacional, por el contrario, o prematuro, que gane peso rápidamente porque estamos tratando de recuperarlo, también puede tener riesgo de ser obeso. La alimentación en el primer año de vida es crucial. Paciente con lactancia materna exclusiva tiene menor riesgo de obesidad versus el que es alimentado con fórmula. Incluso hay pacientes que pueden marcar obesidad con lactancia, pero estos pacientes pues tenemos que verlos con otra óptica por el hecho de que están pasando por las etapas de hiperplasia e hipertrofia en el primer año de vida. Y si la alimentación es correcta, podemos solo vigilar. Y también depende de lo que mamá esté consumiendo. Si ella lleva dieta saludable, aunque el niño esté un poquito aumentado de peso, si solo está comiendo lactancia, no debe haber ningún problema. La precocidad del rebote adiposo. Si ven en las gráficas, las vamos a volver a ver más adelante. La gráfica de índice de masa corporal hace un descenso entre los 4 o 5 años y comienza a subir, porque el paciente, así mismo como ralentiza talla, ralentiza un poco la ganancia de peso en esa época, luego del crecimiento rápido de etapa prenatal y del primero y segundo, tercer año de vida. Pero si este rebote, que usualmente, de acuerdo a donde lo leamos, pasa de 5 a 6 años en adelante, pasa previo a los 5 años, hay mayor riesgo de obesidad en edad adulta, solo por hacer este rebote un poco antes. La etapa de la pubertad es factor de riesgo también para obesidad. No todos los pacientes pubertos, como dicen donde yo me formé, van a ser obesos, pero sí es cierto que es una etapa crítica en donde hay que concientizar al paciente y a su familiar que requiera dieta, ocupe más dieta saludable por el hecho de que va a estar con mucho más hambre, está haciendo muchos cambios que requieren mayor ganancia energética. Y pacientes con pubertad precoz también se ha visto como un factor de riesgo de obesidad. Sexo y edad es más prevalente en varones, por eso les decía algunos cambios. En la gráfica de índice de masa corporal se espera que el varón sea un poco más grande, aunque la mujer también tiene una distribución de adiposidad distinta, por eso también hay algunos cambios hacia la etapa puberal en la gráfica de índice de masa corporal de ellas. Como les hablaba previamente en los pósters anteriores, el nivel socioeconómico es interesante porque en algunos pues, escritos se habla de mayor obesidad en países pobres porque pues, comer comida saludable, adquirir comida saludable, frutas y verduras no es tan fácil para una familia que no tiene
poder adquisitivo, pero a la vez la distribución geográfica, por ejemplo, puede hacer un factor protector contra la obesidad. ¿Por qué les digo esto? Y lo vi precisamente en la consulta hace unos días. Tenía una paciente, 8 o 9 años, que es una niña que estoy viendo por obesidad severa, y la niña había aumentado 2, 3 kilos en los últimos 3 meses, y la madre me dice, doctora, solo comemos 2 veces al día porque no tenemos que comer. ¿Pero qué comen? Arroz, y obviamente tratan de saciar el hambre, y pollo. No comían vegetales porque no tenían dinero para comprarlos, entonces eso depende. Uno espera quizá que si no hay dinero, pues como menos, pero eso no siempre es lo que vemos. Factores culturales, esto es súper importante, y sobre todo en Latinoamérica. ¿Cuántas veces no hemos escuchado abuelas, papás, tíos, cualquier miembro de la familia que dice, pero es que el niño está muy flaquito, entonces está enfermo? Al revés, si el niño está gordito o está rellenito, él no está gordo, doctora, él no está en sobrepeso, porque a veces hasta tenemos un choque con los diagnósticos. Él está rellenito, él es agarrado, como decimos en Panamá. Entonces pensamos que el niño gordito es un niño sano, y no necesariamente es así. Hay escritos, que eso pues no he entrado en esta plática porque sería mucho más largo, del obeso metabólicamente sano. A veces hay pacientes que están en obesidad, que tienen adiposidad comprobada, pero tienen laboratorios y no tienen comorbilidades, todo lo tienen normal, pero esto no es pues duradero, esto es finito. Factores culturales también tendemos a premiar con comida. El paciente hizo algo bueno, le fue bien en el colegio, entonces le regalamos algo. O un familiar que viene de visita, trae soda, trae papitas, que de nuevo, no es satanizar estos datos, pero es para que lo tengamos en cuenta, de que muchas veces no es solo decir el niño tiene un problema hormonal o pasa algo con el niño no come nada, hay que indagar mucho más con todos los factores que tenemos. Tenemos también otro tipo de factor de riesgo, ya más centrado a la parte de la alimentación, medicamentos y otros factores. Lo primero era más que todo como lo que sabemos de programación metabólica. Esta parte ya final de la diapositiva anterior y de esta es sobre todo cultural. El tipo de alimentación. Se ha visto que el alto consumo de bebidas carbonatadas, azucaradas, es sine qua non de obesidad, si no lo controlamos. Aumento de más del 35% de grasas al día de todo tipo, sobre todo transisaturadas, también va a hacer que el paciente sea obeso. Se ha visto en algunos estudios la ausencia del desayuno como un factor de riesgo, específicamente el desayuno como un factor de riesgo para obesidad, pero también se ha visto saltarse alguna comida sin la reganancia de la ingesta o la nueva ingesta controlada. Se preguntarán, por ejemplo, del ayuno intermitente, que se ve mucho en adultos. En pediatría no es algo que recomendamos, y si se va a utilizar, sobre todo en pacientes adolescentes, debe ser muy bien llevado por un equipo multidisciplinario. De allí que dirán, bueno, yo salto el desayuno, pero como muy bien después, pero la mayoría de los casos vemos adolescentes sobre todo que hacen estas dietas locas, paran ciertas comidas y luego hacen, como se dice en inglés, binge eating, comienzan a comer cualquier cosa que ven enfrente. Actividad física. El hecho de que el paciente, y eso nos pasa ahora 20, 30 años después, antes no habían estas pantallas que realmente son un avance, pero que estimulan, si no son bien utilizadas, el sedentarismo. La deprivación de sueño es interesante también, como lleva al hipercortisolismo, no está puesto aquí en la diapositiva, alteraciones en los niveles de leptina, que es una hormona que ayuda al hipostato en el hipotálamo, es una hormona que nos ayuda a regular el apetito. Entonces puede alterar estos niveles haciendo que queramos comer. Aquí la gran mayoría somos profesionales de salud y médicos, la gran mayoría creo en el público, y sabemos que cuando estamos posturno nos morimos de hambre, precisamente por esto. Algunos medicamentos como la risperidona o la olanzapina, que son antipsicóticos de nueva generación, hacen que el paciente pues tenga más hambre, tenga más riesgo de obesidad y de comorbilidades. Los glucocorticoides, que aquí se cortó con la figura,
también son obesogénicos y diabetogénicos por excelencia, utilizados en dosis altas y pues crónicamente. Otras cosas un poco más rebuscadas, como decimos, es que la microbiota intestinal alterada por antibióticos, sobre todo a etapas tempranas, eso está bien estudiado, pero obviamente suena así como muy pues, astronómico. Se ha visto que al abusar de los antibióticos, sobre todo en niños pequeños, cambiamos la flora intestinal de una flora que es protectora a una flora que puede ser dañina y hacer que el paciente entonces tenga alteraciones pues de absorción y pueda favorecer la obesidad. Algunas toxinas llamadas disruptores endocrinos, como el DDT, que ya no está en los insecticidas o el BPA de los plásticos, también favorece obesidad. Y algunos virus, como el adenovirus 36, se ha visto que estimula la adiposidad en pues, estudios en ratas. O sea que todo esto está en juego. Bien, la clasificación de la obesidad, volviendo a aquel paciente que llega con mamá o con papá o con una abuelita que dice, es que el niño tiene algo hormonal. O sea, no tenemos como la conciencia de que la obesidad realmente, la gran mayoría de los casos, es exógena. Es poligénica, no es un solo gen, es multifactorial, como acabamos de hablar, y es la relación de una nutrición inadecuada más sedentarismo, en la mayoría de los casos. A veces el paciente puede estar teniendo una dieta balanceada, que puede pasar, no necesariamente es un paciente que consume jugos, que consume ultraprocesados y que no se mueve. Quizá puede estar haciendo una dieta balanceada, pero no hace ejercicio o no hace el ejercicio suficiente. O sea, todo eso hay que indagarlo en la consulta. Existen otro tipo de obesidades que vamos a hablar muy rápido, pero son las menos comunes. La obesidad exógena representa más o menos el 90% de todos los pacientes que vemos en la consulta con obesidad. La obesidad monogénica es una alteración en un gen específico que a veces puede ser, dependiendo de dónde se lea, caer en otra clasificación. Por ejemplo, el Prader-Willi también está en un gen y osteodistrofia de Albright también. Pero las monogénicas específicas son las que también llamamos obesidades del centro de control hipotalámico, y son mutaciones en el gen de leptina, del receptor de leptina, de MSR4, PSK1 y POM, que son pacientes que tienen algunas características en específico. Por ejemplo, pacientes con mutación de POM son pacientes que son pelirrojos, que es muy raro en Panamá, pacientes hipotónicos, pacientes con retraso mental, y sobre todo que tienen comportamientos obsesivos e hiperfagia importante, y son se instaura la obesidad de inicio, se instaura de manera temprana, de inicio temprano. La obesidad sindrómica, hay síndromes específicos como el Prader-Willi, que es uno de los más comunes, que son pacientes que son hipotónicos, que primeramente cursan con una falla de medro, con retraso mental importante, y posteriormente van a ser hipogonadismo e hiperfagia. O sea, son pacientes que literal hay que ponerles un candado a la nevera. El paciente Beckwith-Wiedemann es otro paciente que también vemos comúnmente en la consulta de endocrinología, que hacen hiperinsulinismo, tienen hemipertrofia del hemicuerpo, en algunos casos, a veces macroglosia, o sea, son pacientes que tienen dismorfia. Ahlström, Cohen y Bardet-Biedl usualmente tienen, algunos cursan con retraso mental, otros no, y tienen defectos retinianos usualmente. Y por último, la obesidad secundaria a alguna patología. Esto realmente ya les digo que depende de dónde se lea la clasificación, pero es como para poder entendernos. Todo lo que haga lesión al sistema nervioso central, específicamente en la parte hipotalámica, puede alterar los centros de control de hambre y saciedad y hacer que el paciente tenga obesidad. Ejemplo, pacientes con craniofaringioma, al hacerle cirugía, pueden tener una desorganización, por decirlo así, de su control de saciedad y hambre. Por darles un ejemplo. Las causas endocrinas, que son muy raras, están el hipercortisolismo, el aumento de cortisol, así como el aumento de corticoides exógenos, puede hacer que el paciente tenga mayor riesgo de obesidad y diabetes tipo 2, entre otros, daños cardiovasculares.
Déficit de hormona de crecimiento, que no es muy común aislado. Este paciente usualmente tiene talla baja y es obeso, tiene mayor adiposidad y menor masa magra. Hipotiroidismo franco, descompensado, no tratado, también son pacientes que no crecen y que tienen aumento discreto de peso. Y la osteodistrofia Albright, que por eso les pongo los asteriscos, porque pueden colocarse en obesidad sindrómica, son pacientes que pues tienen alteraciones musculoesqueléticas, tienen calcificaciones subcutáneas y son pacientes pequeños y obesos. Usualmente el paciente con obesidad exógena, que eso lo vamos a ver más adelante en las comorbilidades, son pacientes que tienen talla normal o talla alta. La diferencia de esa obesidad con el resto es que muchas pueden cursar con talla baja. Dentro del abordaje, esta parte es importante. La historia y el examen físico, como en todo en medicina, hace el 80-90% del diagnóstico. Es importante ser muy incisivo en los datos. No es solamente que el paciente llegue y diga, es que el niño tiene un problema hormonal o es que él no come nada y quedarnos allí. No, nosotros tenemos que preguntar a qué edad o momento comenzó esa ganancia ponderal, porque eso nos puede orientar ciertas cosas. Usualmente pacientes obesos, este cuadro es de una guía española que habla de comienzo precoz antes de los 2 años, sugestivo de obesidad sindrómica. La guía de Estados Unidos habla de obesidad precoz por debajo de los 5 años. O sea, un paciente que, por ejemplo, tiene ganancia ponderal muy rápida, como vimos previamente, y tiene pues alimentación correcta, podríamos sospechar obesidad sindrómica, obesidad monogénica y sobre todo si tiene otros rasgos dismórficos. ¿Quiénes alimentan al niño? Muchas veces, y sobre todo en nuestros países latinoamericanos, ahora ya no tanto por la pandemia, veíamos mucho las historias antes en la consulta de endocrino, ver pacientitos que me llegaban y decían, doctora, el niño come en casa luego de que viene del colegio, pero cruza la calle donde vive mi mamá y va y come con la abuela, ¿ok? Entonces, ¿quiénes lo alimentan? ¿Cómo lo alimentan? Si hay presencia o no de comidas altamente calóricas y poco nutritivas. ¿Qué patrones de alimentación tenemos? Que eso también está descrito. Hay padres que son muy restrictivos o son muy flexibles. Si hay o no historia familiar de obesidad, cómo es la actividad física de ese paciente, si el niño tiene alteraciones psicosociales o no, porque es interesante ver cuántos pacientes llegan a consulta, que son muchos, que sufren bullying en el colegio por cómo se ven y por ende el ciclo de obesidad se perpetúa, o por el contrario, hay un paciente que pues tenía peso normal o sobrepeso y pasa algo en casa, un divorcio, una muerte de un familiar, un cambio de país, y eso hace que el paciente tenga alteraciones de peso, o si tiene algún trastorno psiquiátrico ya diagnosticado que van muy ligados. Y uso de medicamentos como hablamos previamente. Entonces, en el examen físico tenemos que ver peso, pues evidentemente pesar al paciente arriba de los 2 años, lo pesamos pues bipedestando en una báscula de pie, menor de 2 años, pues en una báscula para bebés. La talla igual, pues la longitud la medimos en un infantómetro en menos de 2 años, puede ser hasta 36 meses, pero usualmente después de los 2 años lo medimos de pie en un estadiómetro. En su efecto, el tallímetro que está en la pesa nos puede servir, pero evidentemente puede tener algo de alteración de la cifra de talla, pero pues esa es otra plática de endocrino con respecto a la talla. El perímetro abdominal es importante por varias cosas, para poder hacer diagnóstico de síndrome metabólico, que no es tema de la charla tampoco, y también para poder ver si hay presencia o no de obesidad central, que eso traduce a mayor riesgo cardiovascular. Si hay o no alteraciones de desarrollo psicomotor, porque lo que dije muy rápidamente de las obesidades monogénicas y sindrómicas. Signos vitales incluyendo presión arterial. Nosotros normalmente en pediatría pesquisamos presión arterial en niños mayores de 10 años si no hay factores de riesgo, pero en un paciente obeso debemos hacerlo al ver obesidad. Si tenemos o no presencia de dismorfias, que eso también nos va a llevar a obesidad sindrómica o monogénica, y si hay signos de resistencia a insulina como la acantosis nígrica que vemos aquí arriba, que nos mugre. Muchas veces los papás, obviamente por desconocimiento, ojo, llegan y dicen, doctor, que le he limpiado el cuello, le he tallado un montón y no sale sucio. Realmente no es sucio, no es zurro, como decimos, es
el acoplamiento de insulina en receptores para melanocitos en piel. Es un signo indirecto de que hay problemas de resistencia a insulina. Entonces, todo esto es lo que debemos buscar. Y vemos, como ven aquí en este cuadrito, pues, datos sugestivos de obesidad sindrómica. Usualmente no son niños que se ven normales, que tienen dificultad de aprendizaje, que son hipotónicos, que tienen hipogonadismo, etc. Bien, a esta parte quería llegar también. Esta es una gráfica mía de una paciente de 13 años. Esta nena tenía 101 kilos cuando yo la vi en consulta en el Hospital del Niño y medía 1,68. Es importante, además de pesar y tallar adecuadamente al paciente, graficar. Pediatra siempre grafica, igual que el endocrinólogo pediatra. Nosotros somos muy, muy juiciosos con esto, pero si no podemos graficar, más adelante les voy a enseñar que hay algunos programas que también nos ayudan, programas de internet, que nos ayudan a ver esto. Pero en lo ideal o por cultura general, si pueden graficar, háganlo. Entonces, esta niña, ven que la gráfica de peso y estatura, que solo les había enseñado la de índice de masa corporal, que ven que es bien pequeña o bien estrecha en la parte de pacientes preescolares y escolares, y se va aumentando, se va ampliando. La gráfica de peso es algo similar. Lo ideal es que un paciente esté en el percentil 50, que es el percentil ideal. Esta niña estaba casi rozando con la talla. Esto que está aquí se llama talla blanco familiar, que lo hacemos usualmente el endocrinólogo. Es una fórmula que pues trata de estimar el pronóstico de talla del paciente, y ella estaba un poquito por encima del pronóstico de talla. Esto es muy común en obesidad exógena. Esta niña, cuando llegó a consulta, tenía una obesidad severa con un índice de masa mayor o igual de 35, y pues evidentemente un percentil por encima del 120, y ya tenía diabetes tipo 2. Bien, esto que les digo para los que no quieren graficar o no saben cómo hacerlo, o pues no es lo que usan usualmente en la consulta. Este es uno de los tantos, porque hay varios calculadores pediátricos. Peditools, y se lo agradezco a mis residentes del Hospital del Niño, yo utilizaba otro. Me recomendaron esta página y ya llevo un par de años usándola y es muy buena. Peditools es gratis. Colocas Peditools en internet y en esta parte que dice aquí Peditools, que es el menú, van a salir los distintos calculadores. Este calculador es el de CDC de 2 a 20 años y va a reportar los percentiles y los CITA scores o desviaciones estándar. Esta es una niña que casualmente vi ayer en la consulta privada, 15 años, 6 meses, pesando 93.3 kilos. Están primeramente los valores en sistema métrico, luego en sistema internacional, o sea que son 205 libras. Normalmente nosotros en las profesiones de salud utilizamos sistema métrico, pero es interesante y me gusta este programa porque puedo decirle al paciente cuánto es en libras. Siempre nos preguntan cuánto es en libras en Panamá. Usualmente, a pesar de que lo tenemos instaurado también para nuestras compras en el súper, de carnicería y demás, y charcutería, el peso que utilizamos debe ser kilos y utilizamos el sistema internacional. Entonces es bueno que aquí de una vez nos da el cálculo. Esto se hace, uno coloca el calculador, lo toca y coloca, aquí ya me salen los meses que tiene la chica, pero yo coloco la fecha de nacimiento que dice más abajo, que creo que no se logra ver, aquí se ve. Uno coloca la fecha de nacimiento y la fecha de medida y inmediatamente el programa hace su cálculo. Entonces, ella pesaba 93.3 kilos, está en el percentil específico 99, eso lo calcula el programa, tiene una desviación estándar de 2.2 desviaciones estándar, y el 50 percentil, o sea, el percentil ideal de una chica de 15 años, 6 meses, es 53.1 kilos. Evidentemente eso también choca un poco al paciente, entonces hay que explicarle que no necesariamente es que tiene que bajar 40 kilos, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver más adelante en el abordaje. Ella, como ya tenía pubertad final, o sea, talla final, y ya estaba en las etapas finales de la pubertad, tiene una talla de 1,55 que estaba dentro de su pronóstico, porque los papás no eran muy altos. Así que realmente con ella lo del percentil 50, pues lo podíamos obviar un poco porque pues ya había quedado en 1,55. La relación de peso para la talla, a ella le dio 38.7, y si ven, también nos da el percentil de obesidad severa. Entonces, pues aquí recordándoles que el percentil 50 es el valor ideal y la Z-score equivale a las desviaciones. Así que esta es otra herramienta que podemos utilizar en consulta. Bien,
Dentro del abordaje, luego de más o menos ir haciendo el estadiaje de nuestro paciente, si consideramos que es o no una obesidad exógena, qué nos sugiere, normalmente las guías hablan de hacer un perfil basal de laboratorios, una glucosa en ayuno, una hemoglobina glicosilada, insulina, perfil lipídico, transaminasas, y ya perfil tiroideo, usualmente lo hacemos nosotros de base. Muchas veces llegan los pacientes culpando al pobre tiroides de que tienen tiroides, de que tienen alguna alteración tiroidea y por eso están obesos, pero igual lo ponemos de rutina usualmente en endocrinología porque si hay discreta alteración de perfil tiroideo secundaria a obesidad, no al revés. Pero a veces hay pacientes con hipotiroidismo que están debutando con obesidad. Pero por lo menos lo primero, glucosa, hemoglobina glicosilada, perfil lipídico y transaminasas que debemos tener en idealmente atención primaria, nos ayuda a ir viendo comorbilidades, porque eso es parte del abordaje. Ya diagnosticamos obesidad de manera antropométrica, tenemos una historia y un examen físico sugestivo de tal obesidad, que la mayoría son exógenas, ahora vamos a abordar y vamos a buscar por comorbilidades. Cortisol, leptina, se puede sugerir, y lo hace usualmente el endocrinólogo, si pues lo que vemos nos sugiere pues alguna alteración tipo hipercortisolismo, alteraciones de receptor de leptina o mutaciones en el gen de leptina, pero esto es mucho más raro. Exámenes de radiología no siempre son necesarios, realmente dependen de, sobre todo si el paciente tiene alguna comorbilidad que estamos sospechando ortopédica, ¿ok? Que vemos alguna historia de deslizamiento de la cabeza del fémur o enfermedad de Blount, que es un genuvaru pues, severo, podríamos entonces utilizar una radiografía de miembros inferiores, pero usualmente por la historia del examen físico tenemos. El ultrasonido abdominal, aunque no es el estudio, no es el gold standard, nos puede ayudar a la hora, nos ayuda realmente a la hora de estadiar esteatosis hepática no alcohólica. Las consecuencias del sobrepeso y la obesidad en edad pediátrica son múltiples, que las podemos resumir en algo que se llama síndrome metabólico, que es lo más común, que es la asociación de aumento de perímetro abdominal, también depende de la clasificación en que se vea, más hipertensión arterial, triglicéridos arriba de 150, HDL por debajo de 40, glucosa alterada en ayuno o ya diabetes. Pero hay otras consecuencias, eso es como lo más común, lo que resume muchas cosas y la obesidad es el pivote. Pero existe esteatosis hepática en la parte gastrointestinal, litiasis, pacientes estreñidos. Hoy me llegó un paciente con obesidad severa que refería estreñimiento y es secundaria a la obesidad. Cardiovasculares, pacientes hacen pues, disminución de la frecuencia del gasto, arritmia, hipertensión, que es muy común, secundario a la obesidad, no tiene que haber malformación estructural. Yo tengo una paciente en la consulta que tiene miocardiopatía dilatada, miocardiopatía hipertrófica de ventrículo izquierdo secundaria a la obesidad, que vino con una emergencia hipertensiva y aumentó más o menos 20 kilos en un año porque se había desaparecido de consulta. O sea, son cosas que usualmente no pasan en pacientes pediátricos si lo corregimos y que lo veíamos hace 20, 30 años en pacientes adultos, pero ahora se ven en pediatría. Alteraciones respiratorias, pacientes hacen más síndrome de apnea obstructiva de sueño, disnea de esfuerzo, tienden a hipoventilar, pueden tener, que de por sí los pacientes pediátricos es mucho más común tener hipertrofia de amígdalas palatinas, pero es mucho más pronunciado en pacientes obesos. Como dije, comorbilidades ortopédicas, pie plano, genuvalgo, deslizamiento de la cabeza femoral. Las hormonales, pues muchos ejes se alteran. El paciente puede hacer pubertad precoz, puede adelantar edad ósea, puede hacer ginecomastia, síndrome ovario poliquístico, que posteriormente tengo que dar una plática de eso. O sea, es muy, muy común, no es sine qua non, pero es muy común ver pacientes obesas con síndrome ovario poliquístico, entre otros. Psicológicas, esto es muy importante. Muchos chiquitos nos llegan sintiéndose mal, sintiéndose feos, incluso han llegado a reconsultar porque otros colegas de distintas especialidades no han sabido abordar de manera empática la obesidad. El paciente obeso no siempre quiere estar obeso, ¿ok? La gran mayoría de las veces no es que quiere estar obeso, no tiene conciencia de enfermedad y sus familiares tampoco. Hay alteraciones dermatológicas, como ya dije, la acantosis nigricans es una de las más comunes, intertrigo, estrías, también se ha visto la queratosis pilar,
pues hay menor duración de sueño por apnea, alteraciones inmunológicas, entre otros, hasta pseudotumor cerebri se ha visto, o sea, hipertensión endocraniana benigna en pacientes obesos. O sea, la obesidad no tiene nada bueno. El manejo, ya para ir acabando. El manejo, de acuerdo a la última guía de la Sociedad de Endocrino, debe ser intensivo, orientado a la edad, sensible a la cultura y centrado en la familia, que incluya modificaciones del estilo de vida, de comportamiento. Porque tenemos pacientes de todo tipo, sabemos que Panamá es un crisol de razas, tenemos pacientes que son hindúes, que son musulmanes, que hacen ayuno en Ramadán, o sea, un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta y que no son una receta de cocina para el paciente. Esto debe ser individualizado. Lo ideal sería prevenir, pero desafortunadamente la gran mayoría de las veces nos llegan más pacientes en obesidad que en sobrepeso y nos llegan muchos pacientes en obesidad severa. Pero igual, si tenemos un paciente que viene, por ejemplo, a fisiatría por otra cosa y su peso y su talla están bien, felicítenlo. La prevención nos ayuda a evitar esto. Si tenemos pacientes ya que tienen diagnóstico, pues igual hay que reforzar los hábitos saludables. El manejo tiene 4 pilares: el manejo de obesidad, dieta saludable, ejercicio, el manejo farmacológico y la cirugía bariátrica. Esto es lo que está descrito en los libros. Que hagamos todo no necesariamente se puede, dependiendo de dónde estemos. El manejo, primero la parte de la dieta adecuada, saludable, de acuerdo a la Asociación Americana de Pediatría, y esto es un poco así como en prosa, ¿no? Disminuir comida rápida, disminuir azúcar de mesa, sirope de maíz con alto contenido de fructosa, grasa, sodio, comida procesada, consumo de fruta completa en vez de jugo, pero a veces esto es difícil de hacerlo en una consulta de 30 a 45 minutos. Yo en lo personal, porque hablo un montón y cuando tengo pacientes nuevos, me puedo demorar hasta 1 hora con un obeso para hacer el recordatorio de alimentos, preguntarle exactamente qué come y luego hacerles estas recomendaciones. Entonces, ¿qué herramienta nos puede ayudar a hacer esto un poco más rápido? El plato saludable. El plato saludable es una herramienta propuesta por varias sociedades. Esta imagen en particular es de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Y básicamente esta la uso más para pacientes pequeños, pero para que vean que pues está, y si ustedes se van a esta página, van a encontrarla, o también hay una plataforma web que es myplate.gov, que es de Estados Unidos, que básicamente es lo mismo. Es una forma para que el paciente no se enrede y uno como médico que quizá no sea nutricionista, porque pues evidentemente el manejo multidisciplinario vamos a mandar al paciente o a un nutricionista o a un nutriólogo dependiendo del caso, pero rápidamente podemos decirle la mitad del plato, fruta y verdura como vienen, en vivo, en trozos, puede ser salteada, puede ser a la plancha, puede ser al vapor, como el paciente guste, con pues aderezos saludables, de aceites saludables como aceite de oliva, vinagres balsámicos, o en su defecto, si le gustan, pues aderezos cremosos que sean bajos en grasa, evitar lo que es mayonesas, mantequillas y demás. Y mucho color, mientras más color mejor. La otra mitad del plato, 1/4 del plato, granos, idealmente integrales, que tienen más fibra, son carbohidratos complejos, que tienen menor índice glicémico y que alteran menos la secreción pancreática. Pero en su defecto, si no utilizamos granos integrales porque es costoso, porque no me gusta, porque no sé qué es eso, grano blanco, pan, papa, arroz, quinoa, pasta, hojaldre, waffle, o sea, lo que sea que el paciente coma, vamos a reducir la porción al utilizar 1/4 del plato. Y aquí entran los granos también, o sea, los frijoles, el guandú, el maíz, etc. Y del otro lado, proteínas saludables. Si ven el dibujito, pone pescado, pollo, huevo y pues nueces y pues frijol, ¿no? En algunos casos, si el paciente está haciendo pues dietas basadas en plantas. No es que no se pueda comer carne roja, pero lo ideal es que sea menos frecuentemente porque tiene más contenido de grasa saturada que debemos disminuir. Y en su defecto, no es que le estamos diciendo al paciente que vaya a ir a comprar el filete más caro de todos, pero que trate de quitar la grasa visible, las vetas de grasa visible, y comer su corte lo más magro posible. Agua simple todo el día, y pues el consumo de lácteos de acuerdo a la edad, y pues mantenerse activo. Esto es rápido para que en unos 10-15 minutos podamos
decirle al paciente qué comer sin que se enrede con porciones, con tazas, etcétera, que no es que no lo va a aprender, pero quizá lo vaya a aprender entonces en la consulta de nutriología o en nutrición. El ejercicio, evitar el sedentarismo, evitar horas pantalla no académicas, y ahora sobre todo que tenemos escuela virtual, es importante que el paciente tenga limitación de las horas pantalla no académicas. O sea, está sentado todo el día dando clases. Muchos pacientes me dicen, doctora, ahora está peor que cuando estaba en el colegio, porque evidentemente las clases son muy largas. Entonces, cuando termina clase, tratar de quitar pantallas, salir al patio, salir al parque y hacer mínimo 20 minutos de actividad moderada y vigorosa diaria. El objetivo es 60 minutos según esta guía. Hay algunas guías que recomiendan media hora, 150 minutos a la semana, dividido en días, pero sobre todo hacerlo en familia. Recuerden que el paciente pediátrico, sobre todo pacientes preescolares y escolares, son esponjas de conocimiento de nosotros. Si el niño nos ve comiendo bien, comiendo vegetales, comiendo frutas, sentados a la mesa, haciendo ejercicio, lo va a hacer con nosotros. El manejo farmacológico voy a pasar súper rápido porque es muy, muy limitado en pediatría. Muchos pacientes me han llegado a decir, doctora, ¿usted no le puede dar un medicamento al paciente para que baje de peso? Y la respuesta es no. En algunos otros países, como en Estados Unidos, hay opciones, más opciones, pero si bien son 4. En España, por ejemplo, solo está aprobado Orlistat. Hay opciones muy limitadas a diferencia del manejo de obesidad en adultos. El colega de adultos puede recetar fármacos al paciente adulto para ayudarlo a bajar de peso, pero esto evidentemente va unido a dieta saludable y actividad física. Dieta saludable sin ejercicio no va a bajar el paciente tan rápido, y ejercicio sin dieta saludable puede hacer que el paciente se lastime y no logre los objetivos. Bien, vamos a hablar rápidamente. Como ya dije, es muy limitado, hay pocos estudios, hay poca evidencia, algunos son costosos, algunos no son tan tolerables. Metformina, por ejemplo, normalmente nosotros, ¿qué hacemos en Panamá? Utilizamos medicamentos para tratar las comorbilidades y por ende ver otros beneficios del medicamento como metformina. Hay estudios de metformina, hay un estudio de 2020 que habla de que hay modesta reducción del índice de masa corporal en niños, usualmente en adolescentes, que no tienen diabetes ni prediabetes, pero usualmente es un medicamento que utilizamos en insulinoresistencia, prediabetes o diabetes tipo 2 con muy buenos resultados, y pues con el asterisco de una reducción de peso. El paciente también disminuye un poco su apetito y a veces tiene algunos efectos gastrointestinales que no son muy cómodos, como náuseas, aumento de la frecuencia evacuatoria, evacuaciones más suaves y demás, que puede contribuir a la disminución de peso. Este es uno de los que más utilizamos en Panamá. Orlistat es un medicamento que disminuye la hidrólisis de los triglicéridos, por ende el triglicérido no se absorbe y se va por las heces, altera la lipasa pancreática para esto, y tiene efectos gastrointestinales indeseables. A veces lo hemos usado en Panamá en pacientes más grandes, pero es muy incómodo. Hay algunas moléculas que tienen capas entéricas y son de liberación más prolongada para evitar estos efectos, pero la esteatorrea es incómoda. Entonces es un medicamento que no es muy querido por los pacientes. La fentermina es un inhibidor de recaptura de la norepinefrina, y por ende este medicamento va a disminuir el apetito. Está aprobado en Estados Unidos para niños mayores de 12 años como medicamento para disminuir de peso, pero en Panamá no lo utilizamos en niños, solo lo utilizamos en adultos, sobre todo en combinación con topiramato. El liraglutid es un análogo de GLP-1, del péptido similar al glucagón, es muy bueno en adultos. En niños está aprobado en Panamá, porque FDA lo aprobó hace poco, a dosis más baja para diabetes tipo 2, pero hay una indicación específica para obesidad en dosis más altas, de 3 miligramos, que solo está aprobada en Estados Unidos, no en nosotros. Es un medicamento costoso. Este medicamento aquí en Panamá, 3 plumas pueden estar costando 260 balboas y es inyectable. Los 3 primeros son orales, o sea que depende mucho de
qué pueda pagar el paciente y la edad del paciente. Podríamos probar en algunos casos en adolescentes, pero no lo tenemos aprobado todavía en Panamá. La cirugía bariátrica, ya para terminar, no la hacemos en nuestro país y se hace en otros países. O sea, no la hacemos en nuestro país para pacientes pediátricos, sí se hace para pacientes adultos. El paciente que se le hace a un paciente con etapa puberal TANER 4 o 5, pues en otras latitudes, o talla final o casi final, y se reserva para pacientes con índice de masa corporal por encima de 40 o 35 con comorbilidades extremas significativas que no han resuelto a tratamiento previo. Se han propuesto en adultos dar cirugías bariátricas menos invasivas y en pacientes con obesidades menos severas, pero pues eso es en adultos. Igual es para que conozcan que es uno de los pilares de manejo, pero realmente nosotros aquí en Panamá no llegamos a esto. Objetivos de peso. El objetivo de peso depende de la edad y el grado de la severidad de la alteración. Si tenemos un paciente en sobrepeso o una obesidad no severa que está ahí rayando en el percentil 95, podemos mantener el peso. Esto dice la guía, las literaturas. Si el paciente aún está creciendo, yo insto al paciente y a su familiar que traten de bajar de peso, definitivamente. Pero sí es verdad que si el pacientito está creciendo, o sea, niños escolares, preescolares que no han completado pubertad, podemos ajustar el índice de masa corporal. En mi consulta, por ejemplo, yo le digo a mi paciente, te voy a ver en X cantidad de tiempo, 3 meses, por ejemplo, que es lo que usualmente vemos a los pacientes en obesidad o en sobrepeso que están ya en control. Los vemos un poco más temprano si requerimos ver algún laboratorio más urgente y demás. Les digo que idealmente deben bajar, pero lo mejor de lo peor es no bajar, pero no subir, que es esto que está aquí. En pacientes con obesidad severa, por encima del percentil, con obesidad instaurada y obesidad severa, el descenso gradual debe darse de acuerdo a las características del paciente. Pacientes pequeños, de 2 a 11 años, se les insta, según esta literatura, a bajar aproximadamente 0.5 kilos por mes, porque no es fácil y hay que poner objetivos que sean plausibles para los familiares y para el paciente. Como les dije y vimos previamente en el Peditulce, en la paciente de 15 años, evidentemente que ella vea 53 kilos y que en 3 meses tenga que bajar 40 kilos es imposible y puede dar más ansiedad a este paciente. Eso no es lo que queremos. Ya adolescentes con comorbilidades podemos instarlos a que vayan bajando de 0.5 a 1 kilo por semana como buen ritmo. Y esto se logra con dieta adecuada, con actividad física y con medicamentos dependiendo de la comorbilidad. ¿Cuándo referir? Realmente esto es de una de las literaturas que utilicé, que es un artículo de endocrinólogos de España, pero realmente refieran al paciente a endocrinología cuando tengan dudas y cuando tengan el paciente con obesidad. Evidentemente, yo no veo el paciente con peso normal para tratarle obesidad, le voy a felicitar, le voy a instar a que esté bien con su peso y su talla, pero si ya tienen un paciente con obesidad, nos pueden mandar. Pero hay criterios específicos. Si hay sospecha o evidencia de alguna alteración genética, endocrina o sindrómica, pues tienen que mandarlo. Si la talla es muy baja por la parte de la talla o porque está fallando para crecer, pues también lo tenemos que ver. Obesidades por encima de 4 desviaciones son pacientes obesos severos. Obesidad importante en niños menores de 2 años. Ya les dije que Europa pues utiliza más niños más pequeñitos. Estados Unidos, niños hasta 5 años, pero depende. Si ustedes ven que su paciente en la consulta de pediatría general o fisiatría, ven que no mejora la obesidad y está muy pequeño, mándenlo. Evidencia, sospecha de síndrome metabólico, otras comorbilidades, afectación psicológica. Aun cuando nosotros per se no vamos a trabajar esa afectación psicológica, vamos a hacer un manejo multidisciplinario y enviarlo a psicología. Algún comportamiento alimentario, trastornos alimentarios. Una de mis colegas vio hace unos días una paciente con un trastorno alimentario, no era obesa, era una paciente muy delgada, pero es importante ver ese tipo de pacientes. Si hay necesidad de intervención farmacológica y si hay fracaso de los objetivos marcados en atención primaria para obesidad, eso depende del país, o si la familia quiere que lo vea un subespecialista, pues aquí estamos. Cuando hay dudas o si necesitan, aquí estamos a la hora. Mis recomendaciones finales, esto es hecho por la doctora Nicole,
pues fomentar alimentación saludable, fruta, verdura, proteína, mucho color, carbohidratos, almidones, harinas, granos, como ustedes lo quieran llamar, o sea, que sea alimentación balanceada. Tenemos muchos pacientes que son selectivos, son picky eaters, como se dice en inglés, y que solamente comen ciertos alimentos. Tenemos pacientes con espectros autistas, por ejemplo, que solo comen ciertos alimentos de cierta consistencia, cierto olor, cierto sabor. Son casos diferentes, pero en general debemos fomentar una alimentación saludable balanceada, aunque estemos haciendo una consulta de otra cosa. Disminuir el consumo de alimentos procesados, embutidos, comida rápida, chucherías, y fomentar la utilización de snacks saludables como fruta, verdura, nueces, si el paciente no es alérgico. Tomar abundante agua, disminuir el consumo de bebidas azucaradas, carbonatadas. O sea, no es que si el niño se tomó una soda una vez cada un mes, dependiendo de lo que estaba haciendo, porque recuerden que el hábito de comer es algo muy cultural, y esa es la siguiente recomendación que les tengo: comer sentados a la mesa. Ahora la vida es tan rápida. Quizá la pandemia en eso nos ayudó un poco, y tengo muchos pacientes que hicieron, pues, recaída en la obesidad, porque entonces comíamos mucho, estábamos mucho en casa, pero no necesariamente todos teníamos buenos hábitos. Algunos se pusieron de chef, que es que bueno, comenzaron a hacer recetas y otras cosas, pero no todos pues comían sentados a la mesa, sin pantallas, en horarios definidos y dieta balanceada. Realizar actividad física de forma constante y en familia, mejor. Acudir a un control médico pues para hacer diagnóstico y o prevención de estas condiciones, y sobre todo no estigmatizar. El paciente obeso, la gran mayoría de las veces no es que quiere estar obeso, algo más pasa, y muchas veces está ligado con alteraciones psicológicas. Y eso es todo. ¿Alguna preguntita? Me pasa un poquito el tiempo, porque ya hablo bastante, pero bueno, cualquier cosa aquí estamos a la orden. Voy a dejar de compartir esto para poder verlos. Doctora, muchísimas gracias. No se pasó tranquila, excelente conferencia, muchas felicitaciones en el chat. Gracias, vamos a pasar a leer algunas de las preguntas que nos han llegado al chat grupal y al privado. Vamos a ver aquí. Excelente, felicitaciones, doctora, muy buena presentación. Son algunos de los mensajes que están llegando al chat. Muchísimas gracias. Primera pregunta dice: para combatir la obesidad es con nutrición y actividad física, pero en Panamá no hay instalaciones deportivas y educación física solamente se da 2 veces por semana. No hay nutriólogos en las escuelas. ¿Cuál es su opinión con respecto a lo que menciona este participante, Mauricio de León? Bueno, Mauricio, excelente comentario. Realmente es cierto. Desafortunadamente en Panamá nos hace falta tantas cosas, desde tener aceras completas, parques bien mantenidos, no todos, hay algunos muy bonitos. Sí es cierto que a veces no hay nutricionistas o nutriólogos. Lo ideal, y es que eso va mucho más allá de, por ejemplo, lo ideal es que nuestros colegas pediatras, que sé que hacen lo imposible en la atención primaria para captar a todos los pacientes. Una de las cosas por las cuales a mí me encanta tanto ser pediatra es que nosotros vemos niños de todas las edades y nosotros tenemos muy marcado el control de niños sanos. Pero el tema está en que muchos programas de atención primaria, los colegas dejan de ver niños después de los 5 añitos o después del primer año, y luego pasan a medicina general, que no es que sea malo, pero obviamente un médico general es admirable todo lo que tiene que llevar de conocimiento. Entonces, eso hace que muchas veces se escape la prevención. Pero sí, lo ideal es que haya más instalaciones deportivas, que esté la educación física porque hay que hacerlo, pero que tengamos la cultura en casa de hacer actividad física, no solamente porque vamos a bajar de peso. Algo que no comenté es que el manejo de la obesidad es un manejo para toda la vida. Si tuvimos un paciente obeso que mejora, que hay historias de éxito, no todo es triste, debemos instarle a que siga con dieta saludable. Yo les digo a mis pacientitos, tú te cepillas los dientes todos los días, espero yo, ¿verdad? Y se ríen y hacemos el chiste y el rapport. Y bueno, así mismo es como debemos comer bien y hacer ejercicio. Son cosas que ya hacemos así como porque sí. Entonces, más allá de lo que mencionas, que es súper importante, hay cosas que van más allá. O sea, llevar al niño, al control del niño sano, al pediatra, que es el pues, especialista idóneo en niños y que puede hacer la captación temprana o la prevención, pues que haya nutricionistas en el colegio, que haya programas de dieta saludable en el colegio. El Ministerio de Salud
y el Ministerio de Educación tengo entendido que ha ido cambiando algunas cosas con ciertas tienditas en los colegios, ha ido quitando estas comidas rápidas en algunos colegios, pero igual falta mucho. Lo que se vende son chihui, papitas, soda, pizza. A veces no tenemos la cultura de que el niño lleve una lonchera saludable. A veces a los niños les da pena llevar lonchera. O sea, depende mucho de muchas cosas culturales en casa y en atención primaria. Esa es mi opinión. Ojalá pudiéramos tener más instalaciones deportivas y programas nutricionales en los colegios. Doctora, muchísimas gracias por su respuesta. Vamos a leer una pregunta que nos llegó al chat de la sociedad. Dice, en el abordaje usual del paciente con obesidad, ¿se envía desde un principio a consulta con salud mental? Eso depende. Muy buena pregunta también. Depende. Yo tuve la fortuna de que cuando estaba en pediatría en tercer año pude rotar en la división de endocrino del Children's Hospital de Los Ángeles. Ellos tienen una clínica de obesidad. El paciente obeso ya tenía el manejo multidisciplinario de una vez y podía verse con salud mental. En Panamá, por ejemplo, a nivel del Hospital del Niño, siempre lo sospechamos, pero depende del paciente. Hay pacientes que tienen marcados trastornos alimentarios, apenas los vemos en la primera vez, los referimos. O si los papás refieren algo, es muy, muy ansioso para comer, doctora, no deja de comer. O si tú ves algo dismórfico que sugiera una obesidad sindrómica, dependiendo del tipo de obesidad, por ejemplo, si estamos sospechando un Prader-Willi, que a veces es difícil hacerle el diagnóstico genético, lo puedes mandar a salud mental, pero desafortunadamente no lo hacemos siempre de una vez. Porque pues la mayoría de las veces usualmente es una obesidad exógena que en esa parte conductual no estamos mal. O por ejemplo, si tenemos un paciente que está sufriendo bullying en la escuela, en casa, los mandamos. O pacientes, a mí en la consulta de la doctora Nicole, si yo veo un paciente así, con alguna dismorfia, con alguna alteración psicomotora o cognitiva, lo mando. Con una ansiedad demasiado marcada, lo mando. Un paciente que está sufriendo bullying, por ahí vi en el chat de cómo sospechar abuso sexual también. Si tenemos algo en la historia, por eso es que es tan bonito hacer la historia clínica, preguntar con mucho detalle cómo el paciente, quién le da esa comida, quién lo acompaña, quién lo ayuda a hacer ejercicio, porque ahí puedes detectar ciertas cosas, ¿sí? Hace unos días yo vi un paciente, ahora que alguien pone lo de abuso sexual, me llega una paciente, una mamá con un niño con obesidad severa. Es un niñito como de 4 o 5 añitos. Y esta madre fue una madre adolescente, ahora ya es adulta, pero adulta joven, 21 o 22 años. Ese niño había sido producto de un abuso sexual. Ella ya está en terapia con psicología en su centro de salud. Y me la manda a la pediatra, egresada al Hospital del Niño, a la consulta de endocrinología. Y en lo que estamos conversando, yo detecto, y esa consulta nos duró mucho tiempo, creo que casi como 1 hora y media, que todavía había abuso físico en casa. O sea, los papás, los abuelos del niño le pegan al niño, pero también le hacen refuerzo positivo con comida, le pegan a la madre. No hay sospecha de abuso sexual en el niño, pero me explico, o sea, uno en lo que está conversando con el paciente, con el padre, detecta un montón de cosas. Ese paciente de una vez se fue a trabajo social. O sea, llamé a mi enfermera y le dije, Miss Elizabeth, llévese a este niño de la mano y lo baja a trabajo social y lo va a llevar a salud mental. O sea, son esos casos que te prenden la alerta de una vez y digo, este era un caso muy aparatoso, desafortunadamente. O sea, uno escucha estas cosas y quiere llorar enfrente del paciente, ¿no? Pero de buenas a primeras de salida no lo hacemos. Deberíamos, lo ideal y lo que soñamos las endocrinólogas del Hospital del Niño es tener nuestras clínicas bien estructuradas, que las cosas se hacen, pero obviamente hay espacio físico que nos hace falta personal y demás. Pero es lo ideal. Gracias, doctora. Otra pregunta. Dicen aquí, ¿existe relación entre las dietas muy restrictivas en niños y las críticas de los familiares, por ejemplo, que le digan, estás gordo, con trastornos alimenticios, con trastornos alimenticios o mala relación con la comida en el futuro? Uy, por supuesto que sí, eso está también descrito. Ya les digo, yo les traté de hacer un resumen y esta charla me tomó tiempo revisar y resumir. A mí me gusta mucho hablar y poner puntos, pero uno lee tantos estudios. Yo vi un artículo que hablaba de estilo de patrón de alimentación en pacientes latinos en Estados Unidos, en padres latinos. O sea,
habían papás en ese estudio que eran muy, muy restrictivos y evidentemente pues el niño tenía miedo a comer o comía después a escondidas. Eso por un lado, o sea, si eres muy restrictivo, va a pasar dos cosas, o no come nada el niño, o pues quiere comer a escondidas, y son estos niños que encuentran los papelitos en la cama, en la bolsa del colegio, de las cosas que se comen porque no los dejan comérselo. Y por otro lado, definitivamente, y me llega a cada rato, pacientes que en casa, o incluso la mamá adentro o el papá dentro de la consulta, es que, oye, pero estás gordito, oye, y es muy feo. A mí en lo personal, como ser humano y no como médico, me molesta que a veces estamos conversando y la mamá lo mira, ¿viste? Y yo, bueno, señora o señor, es una responsabilidad compartida. Él es un niño, eso me lo enseñó la jefa del servicio. Él no cocina, él no hace supermercado, él no decide qué vamos a comer, ¿verdad? Es el adulto, o sea que es una responsabilidad compartida. Porque a veces le quieren dar toda la responsabilidad al niño de que viste, no comiste, y por eso estás gordo. Entonces eso es un refuerzo negativo de que el niño persista con el problema. Debemos ser muy empáticos. Digo, los papás son humanos, ellos no saben y por eso acuden con nosotros. Es muy bajo el porcentaje de pacientes que son personal de salud y específicamente es el hijo de una nutricionista, me explico, o sea, no van a saber del tema, pero sin querer cometen estos errores. Por supuesto que tiene que ver e influye mucho en el resultado. Con respecto a este mismo tema, en el abordaje, como hemos visto, también deben incluirse a los familiares en el abordaje. Claro. Si el niño tiene familiares o cuidadores, los cuidadores principales, tienen un problema de sobrepeso o de obesidad, ¿usted considera que también se debe referir a estos padres inmediatamente a una consulta con nutrición? Sí, mira, yo per se, porque obviamente puedo hablar de la experiencia del hospital y la mía, no les hago la referencia escrita a menos de que sea un diabético, una cosa que sabes, ¿no? Que tienes que como llevarlo de la mano. Pero, por ejemplo, y obviamente trato de tener un estilo empático, diplomático, no le voy a decir, señora, usted está gorda, no. Pero, porque evidentemente eso duele, eso pues daña. Pero, por ejemplo, estamos preguntando, mamá, ¿cuántos años tienes? 30. ¿Sufres de algo? No. ¿Has visto tu peso? O sea, como tú sabes, empoderándolos del tema. Sí, doctora, tiene razón, lo estoy viendo. O, mamá, ¿sufres de algo? Bueno, se me sube un poquito la presión. ¿Tomo medicamentos? Sí, sí sufres. O sea, empoderarlos de que hay un problema y le dices, mamá, papá, debes ir a tu centro de salud, debes ir a tu consulta. Y le digo, yo soy pediatra, pero no puedo estar así y ver solo al niño, yo veo al familiar. O sea, sí se los hago saber. De que les haga la referencia per se, no, pero yo creo que eso es muy de acuerdo al estilo del colega que esté evaluando a ese niño. Si le puede hacer la referencia, amén. Sobre todo, por ejemplo, los que trabajan en centros de salud que tienen la posibilidad, si está el pediatra allí y ve al niño, le dice, oiga, váyase con el doctor Pérez de Medicina General que atiende los jueves para que lo vea. O sea, tienes como esa facilidad si está en tu centro. En el hospital del niño no lo tengo, pero por ejemplo en la consulta privada yo trabajo en un centro con una endocrinóloga de adultos. Entonces muchas veces me llegan papás o mamás con mucha obesidad o que me dicen que tengo diabetes o tengo el azúcar alterada y le digo, bueno, mira, aquí hay un colega de adultos. O sea, tratas de orientarlo, no necesariamente le hago la referencia física, pero sí trato el problema, o sea, les hago saber que hay una situación sin que se sientan mal. La idea es que el paciente no salga de la consulta, me regañaron, estoy gordo y estoy triste, no, que salgan empoderados de la situación porque si no, no se van a pegar al tratamiento. Sí o sí. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Estas han sido La orden. preguntas que teníamos para usted el día de hoy. Excelente ponencia. En nombre de la Gracias. Sociedad Panameña de Medicina Física y Rehabilitación, le agradecemos por su tiempo para brindar esta ponencia excelente que pues cubrió todo lo que esperábamos y que nos ha refrescado y educado a muchos acerca de este tema que pues es también una pandemia y Sí. pues que ha pasado desapercibida, ¿no? Tanto en adultos como en niños. Gracias a la doctora Monteverde y a todos los participantes, les recordamos que esta es la primera de 3 ponencias. La próxima semana los estamos esperando entonces para la segunda charla que va a estar dada por la doctora Judith Ho, pediatra nutrióloga, con el tema claves para el éxito en prevención y manejo de la obesidad infantil.
7 de la noche. El link se estará también compartiendo por redes, así que pendientes, y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchas felicidades, doctora. En el chat le están extendiendo las felicitaciones. Gracias. Eso me llena mucho porque es un tema que me apasiona y tengo sentimientos encontrados. O sea, me gusta mucho, hay mucha literatura, muchas cosas que se descubren, pero es triste que cada día hay más. Si le pregunta a cualquiera de las endocrinólogas del Hospital del Niño, todos los días vemos un obeso, un paciente en sobrepeso, en síndrome metabólico, en obesidad severa, es nuestro pan de cada día y no debería ser porque es prevenible. Así es, doctora. Factores modificables hay muchos allí. Y gracias, bueno, por los tips y que nos ha dado, porque así nosotros en consulta también sabemos cómo y cuándo referir a ustedes, a estos pacientes para ese abordaje interdisciplinario que deseamos. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos el próximo miércoles, Dios primero. Hasta luego, buenas noches.